no sé si sabían que el 72% de los Agile Coaches que respondieron por lo menos el último reporte de agilidad del Agile Coaching de este compendio de las organizaciones destacadas en agilidad trabajan en remoto y solo un 4% no trabaja en ninguna modalidad ni híbrida ni remota, sino totalmente presencial. Estaba pensando qué porcentaje de los coaches de Inspirit trabajan en remotos. Bueno, nosotros, para ir contrastando también con un poquito de la experiencia, nosotros gran parte del trabajo lo hacemos de manera remota. Para otros países o para personas que están en la misma ciudad que nosotros, pero de pronto ven más eficiente por cierta razón o a lo mejor alguna condición interna del trabajo que han definido que dice que tales días están remotos, por lo tanto, si ese día hay alguna actividad, la hacemos al 100%. Creo que es un gran tema, pero me parece que hay que contrastarlo con cuán efectivo es. Sí, de hecho ahí en esa línea, Cele, con lo que traes de la efectividad, en el mismo reporte se menciona que el 70% de estos Agile Coaches que están trabajando en remoto informan que tuvieron un impacto de moderado a severo en la efectividad de sus entrenamientos con este cambio a trabajo en remoto. Ahora, personalmente, la verdad es que yo creo que tiene mucho que ver también con empezar a ampliar nuestra creatividad, de cómo podemos hacer que las experiencias en remoto sean igual de buenas o mejores, incluso, que las experiencias que se tienen en presencial. Creo que hay una idea preconcebida o desde un juicio, tal vez de, oye, en remoto tal vez estamos más lejos, las personas se distraen, pero creo que también es un hábito que tenemos que empezar a crear y que se puede crear a través de ciertos comportamientos o herramientas de facilitación, como nosotros lo hacemos en nuestros talleres en Inspirit, acuerdos al inicio de la sesión, validar que las personas realmente se pueden comprometer a eso. Otras herramientas como un parking lot, que es una herramienta tan sencilla pero tan poderosa también para poder eficientar nuestras conversaciones, ordenarlas, no perder el foco. Entonces también creo que más que verle un problema, una declaración de, oye, el remoto es malo o nos impide tal vez llegar a una buena experiencia, creo que nos tenemos que devolver la pregunta de cómo nosotros como facilitadores y Agile Coaches podemos hacer que nuestro trabajo sea igual de efectivo, sea en remoto o sea en presencial. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso. Yo tengo un dato adicional que creo que se suma igual. No tengo el número a mano, yo sigo varias comunidades de trabajo remoto. Y hay un estudio también que habla de que el 75% de los managers quieren volver a la presencialidad. Pero luego el análisis sobre los datos, que me parece lo más interesante, habla acerca de por qué los managers quieren esos managers quieren volver a la presencialidad. Y uno de los hallazgos interesantes de la conversación tiene que ver, y esto es lo que me parece más poderoso de todo, con el estilo, el conocimiento, las habilidades del management que se han entrenado hasta hoy. Y cómo muchos líderes igual están más cómodos con liderar de la forma que siempre han liderado, de la forma donde les queda más cómodo. Entonces entra el desafío de salir de ese estilo de liderazgo, porque el remoto implica cambios en la forma de liderar, en la relación en ese liderazgo, y eso me parece súper potente. ¿Y cuántos son los managers que están buscando, que se están desafiando y que están aprendiendo y diseñando, incluso porque no había estrategias distintas para liderar en remoto? Y ahí empiezan a destacar estas empresas que nacieron remotas, que siempre han sido remotas y cómo han destacado en ciertos mercados, porque se forjaron y se formaron y todos sus líderes han crecido siempre en ese entorno remoto. Entonces, como un estilo distinto, me pareció un análisis interesante de ese dato duro y bruto que creo que es igual importante de cuántos managers quieren volver a la oficina. Que ese dato me dejó así, wow, sí. A propósito de cómo aprendemos, con lo que traía Vale, de la creatividad y de cómo buscar maneras de que esta interacción sea rica y tenga los componentes que nos hacen engancharnos en este espacio. Estaba pensando que como que en mi cabeza venía un sí, pero en el sentido de, ok, buscamos instancias para que la intervención puntual, no sé, el mentoring 1 a 1, la sesión de priorización, el entrenamiento, sean inmersivos, tengamos la atención de las personas acá.
pero también pienso que tiene que ver como con el ritmo y un poquito mirando la agenda así como desde atrás y no solamente mirando esa sesión que nos toca de pronto facilitar, porque hay muchas reuniones en el día, o hay, por decir, si llegamos a este concepto de bloquear algunos espacios para trabajar de tiempo dedicado y otros en los que sí tenemos reuniones, de todas maneras siempre hay una competencia de la atención. Incluso con el gatito que se cruza acá, que ustedes han visto, el perrito que anda por atrás, las otras personas con las que tú vives, o sea, esa competencia de la atención creo que es muy fuerte. Y cuando lo pienso desde los líderes, a propósito de lo que traía David, me hace mucho sentido entender que no somos peces en el agua todavía en este remoto. Ustedes son más jóvenes, pero yo me acuerdo que cuando yo nací en la época en la que alcancé a vivir sin internet, y después ya como a los 12 años me enchufé a un computador y empezaron a existir celulares más sofisticados, donde yo podía hablar con gente. Entonces mi generación pasó de esta época de como conocer el antes y ahora obviamente vivir en un mundo hiperconectado. Siento que es un fenómeno parecido con los líderes y con los colaboradores, o sea, a cualquier nivel. Vivimos un mundo en el que el remoto era casi de algunos privilegiados, qué cool, esta persona trabaja con otro país, ¡oh, qué entretenido, me encanta, qué difícil! Bueno, en fin, otras zonas horarias y todo. Y ahora se ha vuelto parte de la forma en que la mayoría de nosotros trabajamos. Entonces siento que también es parte de esa transición de aprender a caminar de nuevo con estos códigos, con este contexto. Y creo que para los líderes debe ser un tema fuerte porque al final, de alguna forma, ellos también empiezan a moldear la cultura. Y el decir vengan, exigir vengan o exigir no vengan, porque al final hay distintos modos y hay muchas empresas que tienen sus casos de éxito, las cartas, la otra vez que enviaron a Elon Musk, ¿cierto? No sé si se acuerdan de esa noticia. Sí. Cuando dijo ya no, todos vienen a la oficina y un montón de cartas de protesta de personas. Yo he escuchado amigos que son managers y que decían, no, vieron la carta, qué bueno, sí, mano dura. Y por otro lado teníamos como esta realidad de, oye, yo ya cambié mi vida, me cambié de ciudad o ya decidí ser nómade, ya lo estructuré. ¿Qué hago con eso? ¿Qué pasa? ¿Me tengo que volver a adaptar a esto? ¿Me cambio de empresa? Entonces, al final trae un montón de cuestionamientos. Yo creo que parte de vivir la agilidad en remoto también tiene que ver con tener la mentalidad de adaptarnos, de crecer, de cambiar. No importa el rol que tengamos y no importa el país desde donde nos conectemos. Totalmente. Tengo un dato ahí como a complementar eso de hasta qué punto creo que el remoto igual nos llevó a una mentalidad de cambio, de aventurarnos más a los cambios, que de un análisis que hacían unos expertos de varias universidades, está Stanford, Princeton, Universidad de Chicago, la gente declaraba que 1/3 de la fuerza laboral estadounidense renunciaría ahora mismo si mañana les impondrían volver al 100% a la oficina. Sí. Entonces me parece que ahí también conecta un poco con que quizás nos vimos forzados a vivir una realidad distinta que nos abrió las posibilidades, y ahora ante la posibilidad de un cambio tan fuerte como puede llegar a ser, me puedo quedar sin trabajo o me están obligando a hacer ciertas cosas, la gente también se abrió a las posibilidades de que otras cosas podría llegar a hacer en el trabajo remoto. Ahora yo creo que el híbrido igual es el que está por ahora ganando la batalla en donde trabajar en la mayoría de compañías también, que eso también sale en esos estudios. La mayoría de modalidades tienen o están explorando, empezando, intentando, probando, integrando modelos híbridos en el trabajo. Sí. Quiero sumar un dato a propósito de lo que traes, David, de que las personas declaran que renunciarían mañana si cambiara de la noche a la mañana la modalidad de trabajo. Yo recuerdo haber visto ese dato antes, no sé cuándo lo viste tú, que al final como que uno ve tanta estadística y tantas notas, pero me acuerdo de haberlo visto antes de que empezaran a hablar de la recesión y de que empezaran a hablar de la desaceleración económica. Entonces, me acuerdo de haberlo visto contrastado y haberlo conversado con amigos en contraste a
claro, si todos estamos en remoto, me puedo regodear con las opciones que hay, elijo cualquiera, pero cuando empieza a desacelerar y empieza a hacer más escaso el trabajo, empiezan a despedir masivamente personas de algunas empresas, digo, chuta, quizá debería ceder o volver a adaptarme. Entonces también creo que es como conseguimos hacer un match entre la realidad, entre lo que las personas quieren, lo que las empresas necesitan, no sesgados por nuestra experiencia previa, sino abiertos a las posibilidades futuras que podemos descubrir de cómo interactuar, cómo relacionarnos y cómo liderar también. Y solo para responder TSL y le doy pase a Eva al el reporte es reciente, pero la reflexión que me parece a mí es una cosa es lo que quisiéramos o lo que decimos, lo que respondemos en una encuesta tal vez, y otra también puede ser lo que dice cuando nos enfrentamos a la realidad de la economía del trabajo, y yo creo que también tiene que ver con el perfil profesional que estamos desarrollando, con lo que estamos haciendo, de en qué medida justo esa movilidad y ese aprendizaje nos puede posicionar en un punto en el que nuestro trabajo genere mucho impacto para que podamos tener un poquito también la posibilidad de elegir. No siempre vamos a poder elegir, a veces vamos a tener que elegir entre las opciones que se nos dan, y creo que ese es un golpe de realidad también importante. Pero vale. Exacto. No, súper, sí. Es que me gustaría ir haciendo un cierre con varios de los conceptos que ustedes trajeron y tal vez dejar también una pregunta o una invitación a responder esta pregunta, porque creo que muchas veces hay todavía un estigma con los temas del trabajo en remoto. Antes de que se masificara a través de la pandemia, teníamos miedo que las personas no trabajaran, que hicieran otras cosas, que utilizaran su tiempo o que mal utilizaran su tiempo que realmente tenían que estar trabajando, muchos temas de control también. Y vimos que varias de esas hipótesis se fueron derrumbando cuando ocurrió la pandemia. De hecho, pasó en muchos casos que muchos empezamos a trabajar aún más en remoto que en presencial, o el mismo hecho de que tú pudieses organizar tus tiempos también te mantenía más motivado. Aparecieron varios elementos que antes no teníamos en consideración. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar planteada es tal vez utilizar la técnica de los 5 por qué para poder bajar en el nivel del iceberg y no quedarnos solo en la superficie de que ¿por qué como líder tal vez dentro de una organización no quisiera que mis personas trabajaran en remoto? Tiene que ver con temas de tal vez mentalidad o comportamientos que aún siguen siendo muy heredados, muy tolerados dentro de las organizaciones, con temas de control. Tal vez como los mismos gerentes o líderes necesitamos empezar a empujarlos para salir del status quo y empezar a tener una mentalidad más experimental también. Como también los altos liderazgos empiezan a tener un compromiso más grande con esta adopción de nuevas formas de trabajo. Entonces aparecen varios elementos que creo que están en la parte de abajito del iceberg y que tenemos que empezar a conversar y a sacar a la luz para hacernos cargo y tal vez sacar este estigma simplemente de no, el trabajo de remoto no sirve, las personas no trabajan. Me gustaría hacer esa invitación también para que nos estemos cuestionando constantemente las formas de trabajo que nosotros mismos como líderes también queremos impulsar.